está tomando un rol muy importante en la Secretaría de Economía del Gobierno Federal Mexicano. Está tomando un rol muy importante en este tema. Este tema normalmente ha sido abordado por la Secretaría del Medio Ambiente, la Semarnat, y es Semarnat quien ha tenido este liderazgo. Pero hay un aspecto que, focalizado ya en economía directamente, corresponde a esta secretaría, y por lo cual hemos visto la posibilidad de apoyar en este escenario. Este tema de economía circular se convierte en central para la Secretaría de Economía. Pero aquí hay otro elemento también muy importante, y es que, bueno, la mayoría de los que están aquí, que me conocen, eh, saben que tenemos cerca de 20 años de estar impulsando un estándar internacional que hoy es el estándar mundial sobre calidad en gobierno, la ISO 18091. Esta iniciativa surgió de México y hoy es la norma mundial de calidad en gobierno. Es la única iniciativa en la ISO que México ha impulsado como país de origen. En cerca de 80 años de ser miembro de ISO. México es miembro fundador de la ISO desde 1946. Antes de la creación de la ISO, participó en las reuniones preparatorias, y la ISO se crea en 47, exactamente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y es parte de las instituciones que van a conformar esta estructura que va a impulsar pues todo aquello que asegure condiciones de paz y justicia después de la Segunda Guerra Mundial, en un aspecto muy concreto que es el tema de la estandarización. Y los estándares son importantes y son muy importantes en materia de paz. Nada más imaginémonos lo que significa que no tengamos lenguajes para comunicarnos entre nosotros, o que la medición del tiempo no sea compatible entre un país y otro, o que no haya estándares para la firma de la paz, ¿sí? Que no entendamos lo mismo cuando hablamos y nos referimos a algo. Entonces, bueno, México fue miembro fundador 1947, casi 80 años de ser parte de este organismo nacional, de este organismo internacional de estandarización que se encuentra en Ginebra. Bien, en 2004 tuvimos la oportunidad de ser invitados a una reunión de URBAL, el programa de la Comisión Europea para América Latina, que se celebró en Valparaíso, en Chile. Acudí a esa reunión junto con la doctora Marta Bárcena, que después sería embajadora de México ante los Estados Unidos. Yo en aquel tiempo, un poco antes, había concluido mis trabajos como primer director general del INAFED, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Me tocó tener el tema de desarrollo municipal y las relaciones con el gobierno federal durante 3 años, y diseñar la institución que hoy es el INAFED. Bien, en aquel tiempo estuvimos en Valparaíso, presentamos la agenda desde lo local, que muchos de ustedes conocen, y que fue la primera herramienta que se usó para impulsar el desarrollo de los municipios desde una perspectiva muy diferente a como se había estado planeando. Lo presentamos en aquella ocasión en Valparaíso, y
eh, nos propusieron, ¿por qué no hacen de esto una norma ISO? Bueno, con esto en mente, eh, el Instituto Latinoamericano de la Calidad, el INLAC, un organismo de excelencia en materia de participación en temas de normalización en el mundo, representando a 12 países de América Latina, nos acompañaron en este proceso y acabamos yendo a Kuala Lumpur, en Malasia. Y ahí, en una reunión especial donde se presentan innovaciones, las sesiones del Comité 176 de la ISO, que es a donde nos invitaron, es el comité más exigente, puedo decirlo con pleno conocimiento, de lo que implica la calidad. Es el comité donde se ha elaborado, se ha confeccionado la ISO 9001, que es la norma mundial de calidad. Bien, ahí un grupo técnico conformado principalmente por 300 delegados de probablemente 90 países, la mayor parte de ellos ingenieros, con una formación muy sólida de años de trabajar temas de calidad. Nosotros presentamos esta iniciativa como México y 29 países nos dijeron, yo quiero eso. Regresamos a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía y no tuvieron otra alternativa que respaldarnos, siempre con la salvedad, bueno, pero ustedes se encargan de la financiación. Bueno, eso era lo que podíamos esperar en este esquema. Sí, sí, ya veremos cómo. Pero el tema es que México, desde aquella ocasión, ha conducido los trabajos que han llevado a que este estándar se impulse a nivel mundial. Solo quiero estar seguro que se está grabando al equipo de la fundación. Bueno, gracias. Supongo que lo está sucediendo. El tema es que este proceso ha sido un proceso primero en donde en el Instituto Mexicano del Petróleo tuvimos la oportunidad de que nos facilitaran instalaciones, un grupo experto en calidad y un grupo experto en gobierno. Nos reunimos 8 meses y preparamos el primer documento borrador que se presentó a la ISO. Y este fue la base para una reunión que tuvimos en Boca del Río, Veracruz. México tiene, al ser el quien promueve esto, tiene el derecho a que sea en su territorio las reuniones internacionales de normalización. Entonces, con esto, acompañados de 18 países, que finalmente fueron los que acompañaron el proceso, tuvimos la oportunidad de lanzar la ISO IWA 4 y que fuera aprobada en mayo del 2005 en Boca del Río, Veracruz, en el World Trade Center de Boca del Río. Posteriormente, el 11 de julio, habiendo estado previamente en Inglaterra con Nigel Croft, un gurú de la calidad en materia de ISO, en su casa pudimos redactar la introducción, cuidar muy bien el inglés, porque es un documento en inglés, y entregarlo el 11 de julio, acompañado del Senado de la República y del Órgano Mundial de Comercio, el embajador del Órgano Mundial de México en el Órgano Mundial de Comercio. Le entregamos a Alan Bryden, el secretario general de la ISO, el borrador que después se convertiría en la ISO IWA 4 2005. Eso en octubre del 2005 fue publicada. Alan Bryden, en aquella ocasión,
Alan Bryden era el secretario general de ISO. Él había sido el director general de AFNOR, la Agencia Francesa de Normalización. Alan Bryden nos preguntó, ¿por qué la ISO tiene que normar gobierno? Nunca lo ha hecho. Y le dijimos, señor secretario, porque no hay, porque los gobiernos son los más importantes proveedores de prácticamente cualquier actividad humana en el planeta. Son socios en la vida de las personas. Dependemos de ellos esencialmente. Les confiamos nuestros hijos, nuestras vidas. Les confiamos nuestra sostenibilidad. Por eso es tan importante normar gobierno. Bueno, Alan Bryden, o ya retirado, ha seguido muy de cerca este proceso. El punto es que viene una larga lista de años y de documentos que se van perfeccionando. El IGUA 4 2005, el IGUA 4 2009 en León. Después, en una reunión en Tokio, la ISO nos pide que pasemos al proceso ya de estandarización internacional, porque antes eran directivas, directrices. Las directrices tienen un carácter más de señalar caminos para la aplicación de la 9001, pero no son estándar internacional. Cuando nos plantean esto, en 2011 se lanza una convocatoria, hay que reempezar de nuevo con los antecedentes que había, y finalmente se conforma un grupo, me piden que sea el convenio, soy electo para ese trabajo y durante muchos años conduje el grupo técnico que desarrolló este estándar internacional. Un grupo conformado por 72 expertos de 34 países. Y ahí desarrollamos la ISO 18091. Fue publicada en 2014 y con el anticipo de parte de la ISO de que no podía desbandarse el grupo porque inmediatamente después de que se publicara la ISO 18091 se renovaría la 9001 en 2015 y como están estrechamente vinculadas la ISO 18091 y la 9001 para gobiernos locales, o sea, es la norma que dice o da directrices de cómo debe de aplicarse la 9001 en el gobierno local. Entonces, con ese enfoque, nos dijeron, se va a publicar, pero ya no hay tiempo para no contradecir nuestras propias directivas, que decían no puede haber un mismo estándar por más de 9 años, tiene que renovarse. Entonces, en 2014 publican, no se deshace el grupo y continuamos trabajando, pero ya con más tranquilidad, una vez habiendo publicado el primer documento en 2014. Entonces seguimos trabajando, esto nos implicó reuniones en Milán, en China, en México, en Madrid, en fin, en Rotterdam. Y esto nos fue llevando a que en 2019 pudiéramos llegar con una norma muchísimo más acabada, con los enfoques nuevos de la 9001-2015, que están centradas, por ejemplo, en la prevención de riesgos, y no tanto ya en los documentos como había sido durante años, en una visión integral del desarrollo, y con la madurez, pues, de muchos países que lo habían aplicado. Se publica en 2019 con cerca de 98% de votos positivos. Eso no acontece en la ISO prácticamente nunca. Fue muy asombroso. Claro, nosotros llevamos muchos años previos de trabajo con los países.
y de mucho diálogo con los distintos actores. Pero el punto es que estamos en el 2025, en 2024 se cumplieron 5 años de haber sido publicada el 25 de marzo del 2019, se cumplen 5 años, y la ISO automáticamente genera una investigación para ver el estatus de este estándar en el mundo. Durante el primer semestre del 2024, este estudio recorre todos los países miembros de ISO, sacan muestras y en julio, cuando este estudio termina, me buscan de Canadá, que es donde está el Comité Técnico 176, su sede principal, y me dicen, oiga, bueno, la primera noticia es que la ISO 18091 queda confirmada para los próximos 5 años. O sea, no tenemos que hacer nada. Es vigente. Los países han confirmado abrumadoramente que no necesita ser revisada. Bueno, es una magnífica noticia, es la que esperaba. Pero, me dice el secretario general del Comité 176, resulta que hay 57 países que la han adoptado como norma nacional. Y en 2 de ellos es obligatoria, en la India y en Panamá. Y eso significa un enorme impacto en el mundo. Entonces le preguntamos, ¿estarían ustedes dispuestos a conducir un trabajo de revisión de la ISO? No porque tenga que hacerse, sino porque sería muy recomendable que la ISO pudiera aportar a la Agenda 2030 en su versión siguiente, que corresponderá a una posible 2045 si seguimos la secuencia de 3 lustros que tienen estas agendas mundiales de desarrollo. ¿Podrían ustedes encargarse de eso? Bueno, yo les dije, eso lo tengo que preguntar a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Es la primera pregunta. Me dice, sí, eso está muy bien. ¿Usted lo encabezaría? ¿Tiene ideas de cómo podría hacerse? Le dije, no, ideas no sobran. Hemos hecho muchísima exploración en este sentido, muchísima investigación. Para empezar, le dije, hay que cambiarle el nombre a esta cosa. No se puede llamar ya calidad en el gobierno local. Tiene que ser desde el gobierno local. Es decir, trabajar los procesos que están atrás de los gobiernos locales, que son los gobiernos regionales y los gobiernos nacionales. ¿Sí? Porque lo que le pasa a un gobierno local depende muchísimo de la relación intergubernamental y lo que hace o no hace los gobiernos de otros niveles o de otros órdenes, si queremos ser estrictos para un país federal. Esa sería la primera. Desde luego, hay que trabajar procesos. Los objetivos para el desarrollo sostenible no tienen un sistema de gestión. No tienen sistema de gestión. Vamos, no tienen procesos. Y le decía yo a esta persona, imagínense ustedes, es muy mala comparación, pero imagínense ustedes quiénes se preocupan más por los procesos en el mundo. El narco, el crimen organizado. Si ellos descuidan sus procesos, los agarran, los matan.
No, perdón, los procesos tienen que cuidarse. Y esos procesos implican eh, que, que le pongamos el mejor sistema de gestión a la Agenda 2030, que es la 9001, pero de una manera integral, no como se hace normalmente, en donde yo certifico un proceso aislado de todo lo demás. Eso no funciona. Eso no funciona. Eso es nada más para que, digamos, tenemos certificado no sé qué área. Pero el tema es que todo funcione bien. Entonces, ese sistema, eso es para lo que sirve la ISO 18091. Y hay que darle un sistema de gestión a los procesos, a la Agenda 2030 para que tenga procesos. Y segundo, le dije, la Agenda 2030 lo que tiene son objetivos y metas, 169 metas. Pero vuelve a tener un muy mal ejemplo, pero valga para entenderlo bien. Es como si a mí me dijeran, oye, necesitamos que cruces fentanilo al otro lado de la frontera y quiero una tonelada. Ah, muy bien, ese es el objetivo, sí. Oye, y de esta calidad, esas son las metas, ¿sí? Ah, muy bien. Oye, ¿y cómo lo envío? Ah, no, ese es tu problema. No, espérame. No, 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 es que ese es el problema. O sea, ¿cómo? No, no es lo mismo de una manera o de otra. El tema de gestión es importantísimo en materia de cómo cumplir con una agenda internacional de desarrollo sostenible, que es la agenda más importante en el planeta. Entonces, la ISO nos pide, queremos presentarle a Naciones Unidas, a partir de la ISO 18091, una propuesta de renovación de, de cómo pudiera trabajarse a nivel internacional esto. Le digo también, necesitamos un recurso que nos lo permita. Bueno, eso es un tema que habrá que buscar. Sí, claro. Y tercera cosa, necesitamos casos vivos. Yo he trabajado con 72 expertos de 34 países. Ahora van a ser 57 países. Pero necesitamos casos vivos, casos municipales, donde desde los municipios podamos entender qué sucede cuando no se cumple la calidad o qué problemas nos encontramos cuando el sistema de confianza que tendría que hacerse en una estructura así no se logra. ¿O dónde están los problemas? Porque esto es un proceso muy amplio de acción e investigación. Acción investigativa y investigación puesta en práctica, donde aprendamos juntos cómo mejorar gobierno. Pero además, no en un solo país, sino en todos los países que quieran contribuir. En este momento ya hay 14 países que se han sumado a esta iniciativa. Y es muy probable que en octubre, en una reunión nuevamente de la Asamblea del Comité 176 de la ISO, en Lima. ¿Por qué en Lima? Porque este año toca en Lima. Cada año es en distintas partes del mundo. En Lima se va a celebrar esta reunión y ahí es muy probable que se vuelva a reabrir el grupo para repensar la ISO 18091 bajo el liderazgo de México. Y cuando trabajé esto con la Secretaría de Economía, ¿de quién depende la Dirección General de Normas? De la Secretaría de Economía. Entonces en la Secretaría me dijeron, oye, está interesantísimo. Le dije, es una norma hecha en México. Calidad en México, sí.
quiero decirles que y bueno, ya algunos me han escuchado en esto, en alguna ocasión estando en Madrid presentando este estándar, en una universidad de gobierno, después de presentar la ISO 18091, alguien se levantó y me preguntó en un auditorio de 300 personas, oiga, muy bien con este estándar, pero ¿con qué autoridad nos viene usted a hablar de calidad en gobierno viniendo usted de México? Pues con la autoridad de que nosotros sabemos exactamente lo que no queremos como gobierno. Con esa autoridad. Tenemos años y años y años de encontrar eso que no es calidad en gobierno. Nosotros tenemos mucho más ventaja que ustedes. Ustedes todavía ni han tocado piso con esa autoridad. Porque nosotros al identificar lo que no es calidad en gobierno, podemos identificar lo que sí es calidad. Y eso está expresado en este estado. Rojos, amarillos y verdes. Los rojos es aquello que no puede ser que exista en ningún gobierno. Los verdes es el mínimo aceptable, integralmente, en todas las áreas, en 39 políticas públicas. Bueno, hecho en México, sí. La norma mundial de calidad en gobierno está hecha en México. Tenemos que aprender qué está pasando en la India, donde es obligatoria. Y es muy probable que una Agenda 2045 tenga que pasar ya por elementos obligatorios, por el cambio climático, por el tema de migraciones, porque el Convenio Internacional de Paz y Justicia que implica la ISO requiere que todas las partes se comprometan en términos de paz y justicia bajo estándares internacionales y que todos entendamos lo mismo. La gente no migra nada más porque quiere ir a otro país. La mayor parte de la población que migra huyendo de su país y no deseando salir. Eso implica que todos entendamos lo mismo y que esto nos permita aprender cómo asegurar condiciones de paz y justicia, que fue el propósito con el cual se creó la ISO. Bueno, dado que esta ISO abarca casi el 29.7% de todos los países en el mundo, es decir, casi una tercera parte hoy como norma nacional. Y además que abarca cerca del 46% de toda la población mundial. Consideramos más de 8.000 millones de personas, estamos hablando de cerca de 3.400 millones de personas, los que están bajo la jurisdicción de la ISO 18091. Entonces, por eso la ISO nos está pidiendo que veamos la posibilidad de abrir esto. Pero esto lo vamos a abrir con un grupo de municipios en México. Así fue pactado con la Secretaría de Economía. Y esto nos va a permitir que esperamos sean 20 municipios, estos 20 municipios se conviertan en modelo de cómo trabajar la economía circular, por un lado, pero también la confiabilidad. Son los dos rieles sobre los que vamos a circular. Bueno, ¿y por qué la economía circular en esta lógica? Pues porque a la Secretaría de Economía le interesa muchísimo la economía circular, porque ninguna agenda de sostenibilidad va a dejar de tomar en cuenta la economía circular, y porque estos dos rieles trabajan muy bien cuando trabajamos la economía circular y la sostenibilidad desde la confianza institucional.
No tengo por qué repetirlo aquí, pero el Premio Nobel de Economía 2024, el doctor Acemoglu, en su estudio por el cual recibió el Premio Nobel de Economía, ¿por qué fracasan los países? Insiste que el tema de las instituciones es el elemento número uno en términos de éxito en materia de política pública. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues necesitamos 20 municipios en México que quieran trascender, que quieran ser la diferencia de cómo escribir la calidad del gobierno. Y no es sujeto en a ver qué pensamos que es calidad del gobierno. Seguirá estándares internacionales, porque al mismo tiempo, esta será la siguiente actividad. En agosto armaremos 20 gobiernos municipales en Colombia, 20 gobiernos municipales en Argentina, 20 gobiernos municipales en Brasil y 20 gobiernos municipales en Perú. Con esos otros 4 países ya vamos muy avanzados, hemos trabajado con ellos. Y tenemos que armar una red latinoamericana de gobiernos confiables, pero no solo de gobiernos, sino de empresas confiables, de universidades confiables, de ciudad organizada confiable, que en círculos de confiabilidad, así, círculos de confiabilidad, podamos trabajar la economía circular. Es decir, 4 hélices: sociedad, gobierno, empresas, sector académico. Entender los procesos de cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo y encontrar fórmulas para que la sostenibilidad sea una realidad y que ese aprendizaje sea confiable. Es decir, que dure en el tiempo, que sea bajo estándares internacionales y que nos permita ser verdaderas innovaciones en el mundo. ¿Esto qué implicará? Pues implicará una serie de oportunidades que se abren. Para empezar, pues habrá que utilizar la ISO 18091. Habrá que conformar grupos, o sea, círculos, así como hay los círculos de calidad en las empresas, ¿sí? Un fenómeno que se da desde 1981 en el Japón, ¿sí? Así como existe eso, ahora hablamos de círculos de confiabilidad. Círculos de confiabilidad que no están adentro de una empresa, sino que son sectores completos de sociedad donde está el área económica, empresas concretas, donde está el gobierno, donde está el área académica y donde están los ciudadanos. Y que estos círculos puedan estudiar cómo hacer que los procesos de economía circular funcionen y funcionen bien y que no sean greenwashing y que estén acreditadas bajo estándares internacionales. Y esto nos permitirá varias cosas que ambiciona México. Y ahí sí hablo por la Secretaría de Economía. Una, México tendrá que aportar en el próximo G20 en Sudáfrica, en noviembre. A México le interesa poder presentar un modelo nuevo que toque el tema de economía circular, pero desde lo local, con casos concretos a nivel municipal, donde el gobierno federal y los gobiernos estatales puedan apoyar a los municipios en esta lógica.
Escucharon ustedes hace unos días. Se acaban de aprobar los polos de desarrollo en proceso ahorita de carta de intención que se van a empujar en 14 estados del país. Bueno, ese modelo lo vamos a poder atraer a municipios y logramos consolidar este ejercicio. Esto nos va a permitir abrir un modelo nuevo, diferente, pero muy preciso. Los municipios que entren en este escenario van a ser diferenciadores contra todos los municipios de alrededor. Van a ser diferenciadores a nivel internacional. Estarán invitados a presentar sus modelos en un esquema como el G20. El G20, México celebró el primer G20 en Los Cabos, en San José del Cabo, en 2009, cuando se cambió el modelo de una reunión de 20 ministros de finanzas a una reunión de 20 jefes de Estado. Ya tenían años reuniéndose el G20 a nivel de secretarios de Hacienda, pero en Los Cabos fue cuando se transformó en un modelo de jefes de Estado. En 2029, México podrá volver a solicitar que sea en México el próximo G20. Será la oportunidad de presentar modelos muy hechos, muy maduros, esperamos, de municipios en donde la economía circular esté funcionando. Además, confiables, que nos permita apuntar hacia una Agenda 2045 con precisión. Eso es hacer políticamente viable lo técnicamente indispensable. Y yo creo que no hay ningún alcalde que no le interese ser políticamente viable. Bueno, pues eso es lo que queremos. Además hay otra cosa. Estuvimos en Smart City de Puebla hace un par de semanas. Nos está ofreciendo Smart City de Barcelona, y aclaro un tema. Estuve en el primer Smart City que se hizo en Barcelona por invitación directa de Pilar Conesa, que es la curadora de Smart City a nivel mundial. Y fui jurado 4 veces en el premio de Smart City. Esa es la cercanía que hay con ella y con el equipo de Smart City de FIRA de Barcelona. Ya tenemos el espacio abierto, asegurado por Pilar Conesa para noviembre. Pero hay que reunir a un grupo de municipios que pueda presentar esta iniciativa. Bueno, todo esto es invitar a gobiernos de valientes, de audaces, de apasionados del bien público. Gente que quiera poner toda su inteligencia, toda su voluntad política por la innovación, por construir confiabilidad. No hay nada más importante en la sociedad que construir la confianza. Bueno, esto es el reto que tenemos. Y este reto los invitamos para que el próximo 15 de julio puedan sus alcaldes, sus presidentes municipales, sus alcaldesas, sus presidentas municipales, participar y ser invitadas por la Secretaría de Economía a que firmen este acuerdo nacional de municipios por la economía circular y la confiabilidad. Este acuerdo, el texto, a los que decidan participar, hemos invitado
Bueno, originalmente a 30, pero bueno, ya algunos de nuestros amigos, como Ulises de la Garza, ya se han encargado de invitar a cualquier otro grupo de municipios y con muchísimo interés. ¿Sí? Yo sé que nos están escuchando aquí más de 50 municipios. Bueno, y si no, nos van a escuchar. El tema es, necesitamos 20, pero 20 que antes, para tener derecho a ser invitados, necesitamos una carta de intención dirigida a la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, a mí directamente, Carlos Gazden, doctor Carlos Gazden, presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo de Gobiernos Confiables, una carta de intención donde nos digan, nos interesa participar, nos interesa comprometernos con esto, queremos conocer más. ¿Qué significa conocer más? Pues empezar a compartir y a elaborar juntos este documento. El documento está en proceso de elaboración. ¿Sí? Y pues desde luego, como es en la Secretaría de Economía, pues necesitamos que el jurídico de la Secretaría de Economía también participe. Entonces, necesitamos que esto llegue al subsecretario Vidal Llerenas, que es donde está el tema del ramo en la Secretaría de Economía. Es donde están los proyectos de estos proyectos piloto que se acaban de lanzar recientemente. Bueno, este escenario es, en principio, que el día 15, de 9 a 5 de la tarde, podamos contar con sus presidentes municipales acompañados de alguien muy destacado del sector productivo de su municipio, de alguien muy destacado del sector universitario, si fuera posible, y de alguien muy destacado en la sociedad civil que pueda acompañar este proceso con el alcalde. Después de la firma de este compromiso, que es un compromiso, digo, no va a pasarle nada a nadie si no lo hace en términos técnicos, ¿verdad? En términos legales. No, el problema es qué le va a pasar en términos políticos si no cumple. Ahí es. ¿Por qué? Porque este proceso se va a observar a nivel nacional y a nivel internacional. Porque el tema va a ser, oiga, usted municipio tuvo la oportunidad de ser una magnífica experiencia. Y aquí no importa, quiero ser muy claro, no importa ni el tamaño del municipio, ni la capacidad económica del municipio, ni el grado de dificultad que tenga el municipio. Tengo invitado al municipio de Fresnillo, Zacatecas. Quisiera trabajar con él. Sé el problema de inseguridad que está viviendo Fresnillo. Lo hemos discutido con el equipo del alcalde, pero tiene un alcalde que vale el liderazgo de eso. Oiga, que no podremos hacer un gobierno confiable, incluso en estructuras donde el narco está metido. Claro. Eso precisamente por la dificultad lo hace más meritorio, lo hace más importante. Bueno, pues esta es la invitación. El tema es, nos encantaría participar con muchos municipios. Le voy a dar la lista de los municipios que están invitados ya a esto, que de hecho se ha circulado ya con la Secretaría de Economía y donde nos han dicho, y estoy hablando de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México, de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México,
de Coacalco, en el Estado de México, de Durango, la capital de Durango, de Ensenada, Baja California. Luego estaré ahí mañana. De Fresnillo, Zacatecas, de Los Cabos en Baja California Sur, de Monterrey en Nuevo León, de San Pedro Garza García, de Guadalupe, de Saltillo en Coahuila, de San Luis Potosí, de Tizayuca en el estado de Hidalgo, de Torreón en Coahuila, de Juárez en Chihuahua, de Escobedo en Nuevo León, de Apodaca en Nuevo León, de Mérida, de Jalapa en Veracruz, de Boca del Río en Veracruz, de Tijuana, en Baja California, de Puebla como ciudad capital del estado, de Uruapan en Michoacán, de Otumba en el Estado de México, de Querétaro capital, de Zapopan en Jalisco, de Guadalajara en Jalisco, de Aguascalientes en Aguascalientes, de Nezahualcóyotl en el Estado de México. Hay una lista que me gustaría mucho, está aquí Ulises, si nos pudieras mencionar a los municipios que no he mencionado de Chihuahua, como Delicias, o de Coahuila, que tampoco he mencionado, o de Nuevo León, me ayudarías mucho para no buscar la que tú me enviaste. Sí, claro que sí, Carlos. Mira, de los municipios que invité, déjame te lo digo, que no me lo sé de memoria, pero en Nuevo León, invitamos a China, Nuevo León, Apodaca, Nuevo León, Escobedo y Salinas Victoria. No sé si Salinas Victoria al final confirmó o no, no me informaron. Son ellos. Ahora déjame te paso. Un segundito. Los que me confirmaron que iban a estar es Torreón, Matamoros, Ocampo, Sierra Mojada, Francisco y Madero y Gómez Palacios de Durango. De Chihuahua, Delicias, Camargo, Rosales y Saucillo, de parte de Chihuahua. Me faltaron por confirmar, que creo que sí se inscribió el día de hoy, Parras, Coahuila y San Pedro, Coahuila. Eso es lo que tengo. Muchas gracias. Bueno, este es el escenario de las ciudades que están invitadas, de los municipios que están invitados. Pero necesitamos que nos ayuden y que podamos tener en breve, pues una carta de intención firmada por el alcalde, carta de intención simple, diciendo, nos interesa participar en el Acuerdo Nacional de Municipios por la Economía Circular y la Confiabilidad. Este evento, ¿sí?, va a ser un evento donde va a estar actores muy importantes del Congreso el 15 de julio, del Congreso Federal. ¿Por qué? Porque a la Secretaría de Economía necesita impulsar una ley sobre economía circular y hay 7 iniciativas, 7. Necesita hacerse una. Entonces se necesita un trabajo activo con el Congreso Federal, con las 2 cámaras participantes en una ley de este tipo, en donde pueda llegarse a una iniciativa que combine. ¿Por qué ahí? Porque esta iniciativa de municipios nos convertirá a los municipios que quieran participar en ello en actores directos de acción e investigación. O sea, el Congreso tendrá en perspectiva lo que podamos hacer en nuestros propios lugares. Se trata de aprender a ser instituciones confiables y de hacer verdadera economía circular. En ese modelo ya antiguo de círculos de calidad. ¿Cómo eran los círculos de calidad? Donde los actores se reunían para estudiar qué están haciendo, cómo lo estaban haciendo y cómo lo podían mejorar. Claro, esto implica entender la ISO 18009. Esta sesión no pretende explicar demasiado más. O sea, podríamos meternos a la ISO, con mucho gusto les compartimos videos completos que expliquen qué es la ISO,
pero lo importante de esto es la invitación. Ulises de la Garza, ¿tú quieres hacer alguna pregunta? Sí, Carlos, se va a acabar ya el tiempo de 1 hora que nos da. Si se acaba, ¿nos podemos meter otra vez con la misma liga? Es una pregunta técnica. ¿O ya se acaba ahorita? Buena pregunta. Bueno, Una pregunta. para no quitarte el tiempo. Ok, perfecto. Por si la quieren hacer. Perdón por los segundos. Bueno, el tema es cómo se los enviamos. ¿Se los podemos enviar? Sí, tiene la relación de los que están aquí, acaba de decir. Vale. Si alguien quiere continuar y puede, con mucho gusto. Claro, no, yo decía esto porque traemos un modelo que te acabo de juntar, es un modelo muy innovador, con todas las perspectivas de gobierno corporativo, gestión de riesgos y cumplimiento, compliance a nivel internacional, para poder hacer polos de desarrollo, smart cities y para poder atraer capital. El problema es que si no tienes dinero no puedes hacer nada. Entonces, pero si no tienes confiabilidad, si no tienes normas, pues tampoco te van a dar dinero, no vas a ser sujeto de crédito. El modelo que estamos proponiendo lo vamos a instalar en algunas ciudades, una en Nuevo León, otra en Coahuila y otra en Sonora, que ya están haciéndose, y potencialmente en Chihuahua, pero esto se puede reforzar lo que tú estás haciendo, Carlos, de manera importantísima con organismos internacionales. Ve lo que te mandé, lo podemos ver porque esto puede reforzar grandemente los proyectos de polos de desarrollo. Como saben, muchos estados no están como seleccionados en el polo de desarrollo. Sin embargo, si son parte de este ejemplo mundial, pues son puntos para que te designen como polo de desarrollo y tengas incentivos fiscales y otra serie de incentivos, no nada más en México, sino en el mundo, para poder que tu municipio pueda crecer pues de manera muy, muy grande, ¿me explico? Eso es lo importante. Y ordenada sobre todo. Sí. Miren, yo no quisiera forzar a que se tengan que volver a sumar, pero sí, esto que está diciendo Ulises de la Garza está abierto para todos. O sea, el tema es abrir una sesión que nos permita aprender juntos, que nos permita aportar herramientas y es crear, esto se haría en la red latinoamericana de gobiernos confiables. O sea, ahí van a estar los 20 de estos 5 países. Y este es el soporte primero para otras redes que se harán en Europa, en Italia ya hay una, y en Asia. El modelo de lo que hoy se ha extendido la ISO es muy amplio y no quisiera dejar de mencionarlo, porque verdaderamente el tema es aprender junto con los mejores. Y bueno, yo creo que esto nos permitiría, pero pues necesitamos que estén en la red, necesitamos que estemos comprometidos en el proceso y que vayamos empujando en este sentido. Aquí les haremos llegar esta información, ¿sí?